I loved history. Because to me, in a way, history was like watching a movie. Actually, I had the leg over all the other kids in history because I would seeing Nicholas in Alexandria or, watching movies about this or that and the other. To me, that was stories. So I was interested in stories, and I was really interested in reading. Siempre me resultó admirable la manera en la que Quentin Tarantino construyó su carrera como director, ya que de sus 9 películas, ninguna le ha significado al director un fracaso desde lo comercial, y la mayoría de ellas tuvieron un buen reconocimiento por parte de la crítica. Con esto quiero decir que Tarantino pertenece a ese escaso número de directores que son considerados fundamentales para el arte cinematográfico y al mismo tiempo han logrado instalarse en la cultura popular con sus personajes e historias. Sus películas son incluso una combinación de estas variantes. Por momentos tienen mucha acción propia del cine comercial y por momentos escenas con gran naturalidad en los diálogos o de pura comunicación visual más propios del cine de arte. Pero hasta este punto, si había algo que caracterizaba a sus películas, era la presencia infaltable de tramas dramáticamente poderosas. Mafiosos, policías, venganzas, esclavitud o guerras. Las películas de Tarantino siempre estaban teñidas por un tinte de corrupción o de oscuridad social. Por eso, cuando se supo que iba a dirigir un film sobre la familia Manson, todos esperábamos una historia que se metiera por completo en su funcionamiento y perversidad, pero lo que terminó entregándonos fue algo muy distinto. Tarantino siempre ha sido un director rebelde, que no tiene miedo de experimentar con el material filmado, con los colores, los giros dramáticos o con la división en capítulos. De esta manera ha logrado mantenerse alejado de lo que se conoce como cine de representación clásica. Y particularmente en Once Upon a Time in Hollywood, creo que logra acercarse más que nunca a un tipo de película más sofisticado, más inteligentemente elaborado, que se preocupa por lograr una experiencia fílmica compartida entre espectador y realizador, en lugar de llamar la atención por su contenido dramático. En Había una vez en Hollywood, Tarantino ingresa a un tipo de cine definido por el autor David Borwell como cine de arte y ensayo. Y lo hace concretamente por dotar a la película de 2 características claves: el punto de vista omnisciente y una trama con falta de drama. El primer punto tiene que ver con el trabajo de cámaras que hace el director, desde las posiciones en que la ubica hasta los fragmentos de historia que busca enmarcar. Durante toda la película existen secuencias con este tipo de planos. Fíjense lo raro que parece cuando se lo mira con atención cortar de este plano a este punto de vista. Sin embargo, la posición de cámara desde las alturas nos habla del tipo de narración que estamos viendo. Noten lo que pasa justo después. A los 20 minutos de película, la historia abandona a nuestro supuesto protagonista, Rick Dalton, y se centra en Cliff. 7 minutos después, cuando Cliff ya no hace nada interesante, vuelve a Rick y un plano desde las alturas más tarde, estamos ahora en la vida de Polanski y Sharon Tate. La cámara se comporta como un narrador omnisciente, un ente invisible que todo lo sabe y que tiene la libertad de sobrevolar la ciudad siguiendo al personaje que quiera. En literatura, esto se conoce también como focalización cero y se define como una modalidad narrativa que conoce todos los puntos de vista o perspectivas posibles. Este es el primer gran impacto narrativo de la película, ya que rápidamente como espectadores entendemos que no hay un hilo conductor. No se sabe hacia dónde está yendo. Por momentos conectamos con los problemas de Rick y por largos periodos navegamos por la vida de Sharon o de Cliff. Cuando por lo general una película clásica hace avanzar su trama a través de causalidad, es decir, una acción determina las consecuencias de la siguiente, en Once Upon a Time las acciones se desprenden con sensación de ser casualidades. La película en sí es una gran casualidad. Veamos qué dice Borwell al respecto. A través de la casualidad, el cine de arte y ensayo puede pues convertirse en episódico. Esta puede servir para abrir lagunas o para clausurar el argumento. En ambos casos, la narración nos pide que unifiquemos la historia apelando a las plausibles improbabilidades de la vida real. El mejor ejemplo para retratar esta idea es la secuencia en la que Cliff llega al rancho del clan Manson.
A la hora y 20 de película, cuando todo lo que hemos visto está relacionado con Sharon Tate o los rodajes de Rick Dalton, la película decide centrarse en Cliff. Por un lado, esto sirve para clausurar el supuesto argumento principal de la historia, ya que la secuencia dura alrededor de 40 minutos. Durante ese tiempo nos olvidamos de Rick y de Sharon, solo queremos saber lo que pasa en esa casa. Y por otro lado, esa condensación de la tensión que se produce en la secuencia debería, en términos clásicos, decantar en algún tipo de gran clímax que haría valer esos 40 minutos de tensión. George! Sin embargo, en la película, la secuencia se descomprime por sí sola. Todas las hipótesis que puede generar el espectador se ven abatidas por las plausibles improbabilidades de la vida real. George isn't blind! You're the blind one! Cliff se mete hasta las entrañas de la familia Manson y solo sale con una rueda pinchada. Si la tensión es como un globo que va creciendo hasta estallar, con ese plano Tarantino nos está diciendo que él decidió pincharlo antes de llegar al clímax y así frustrar las expectativas del público para generar sensaciones contradictorias en la audiencia. A partir de esa escena ya no se sabe qué esperar de la película. Y aquí es donde yo insisto en que Tarantino ha crecido como director, porque si analizamos este tipo de escenas en anteriores películas, vemos como allí sí aplicaba la teoría del gran clímax. Por ejemplo, en la secuencia del bar de Bastardos sin Gloria, o la cena en Django, o toda la secuencia de la despensa en Los Ocho Más Odiados. Say adios to your huevos. En Once Upon a Time in Hollywood, el director es menos complaciente con los espectadores desde el momento en el que enfoca una historia que podría haber sido sobre asesinos, cultos y mentes criminales en el drama de un actor que está pasando de moda. Slightly more useless each day. Toda esa rebeldía que había puesto en películas pasadas sobre aspectos técnicos, la deposita ahora sobre los narrativos. Eso sí, sin olvidarse de dónde viene y las cosas que lo han vuelto popular. Anybody order fried sauerkraut? El cine de Tarantino es fundamentalmente un cine de personaje. Mucho se habla de la vasta influencia cinematográfica que tienen sus películas, pero poco se dice sobre los aspectos literarios que pueden encontrarse en su cine. Uno de ellos tiene que ver con lo tridimensionales que suelen ser sus personajes, y sobre esto Borwell también dedica unas palabras cuando se refiere al cine de arte y ensayo. Solo en este sentido, el cine de arte y ensayo contrapone al interés de Hollywood por el argumento, el interés por el personaje. Si el cine clásico se parece a un cuento de Poe, el cine de arte y ensayo está más cerca de Chekhov. En Once Upon a Time in Hollywood esta consideración está más que clara, ya que el argumento sigue a los personajes y nunca al contrario. Esto es porque los personajes no están detrás de ningún objetivo particular, no tienen una misión a largo plazo que el espectador quiera conocer. Y en medio de ese argumento que parece no tener rumbo, la película aprovecha para seguir desarrollando al personaje más importante de todos, el propio Quentin Tarantino. Como en el momento en el que Steve McQueen dice esta frase, y luego Rick Dalton, refiriéndose a la posibilidad de hacer una película que en realidad protagonizó el mismo McQueen, dice: McQueen did it, and frankly, I never had a chance. O cuando Rick menciona al mejor amigo de un tal Randy, Yeah, I've been meaning to tell you, the guy who gassed this, best friend was Randy, the guy from the Green Hornet. y luego Cliff recuerda qué es lo que pasó con Randy en un flashback totalmente arbitrario. Meaning to tell you, the guy who gassed this, best friend was Randy, the guy from the Green Hornet. O la narración en voz en off, que sabe cómo piensan los personajes. Sharon was experiencing a touch of pregnancy-induced melancholy. Not only that, it was later reported that it was the hottest night of the year, and it made her feel especially pregnant in all the worst ways. O las referencias a sus películas pasadas con los planos de los pies o una hielera exactamente idéntica a la que se utiliza en Kill Bill Volumen 2. Todos estos momentos nos anuncian que existe un gran manipulador detrás de la historia, y las autorreferencias nos confirman que solo puede tratarse de Tarantino.
Y por primera vez, todos estos recursos estéticos no compiten con la trama. Más bien, estos recursos son la trama. Estamos frente a la primera película de este director en la que el conflicto interno es más relevante que el externo. El gran tema es la decadencia de Rick y la amistad incondicional de Cliff. Problemas de vínculos humanos. Mientras que para elaborar el conflicto externo, Tarantino se aprovecha del conocimiento popular sobre un hecho histórico. En ningún momento de la película los personajes son conscientes del peligro al que están expuestos. Ni cuando Manson toca la puerta de Sharon Tate, ni cuando Cliff se introduce en la familia o cuando Rick los enfrenta. You don't belong here. Now take this mechanical asshole and get it off my fucking street. Como espectadores, percibimos lo grave que puede ponerse la situación solo porque conocemos el suceso histórico. En cambio, para los personajes, esta situación siempre será... These fucking hippie weirdos, they broke into my house. Por eso es interesante el título Había una vez en Hollywood, otro recurso tomado de la literatura que sirve para ubicar a un narrador en presente que relatará un hecho pasado. Es decir, la cámara omnisciente de Tarantino nos está mostrando con ojos del presente cómo se desconocía el peligro de Manson en 1969. Y con esta modificación de la historia real, Tarantino nos plantea un gran dilema. En la vida real, el asesinato a Sharon Tate visibiliza a la familia Manson y hace que éste sea encarcelado años después. Aquí, Sharon vive, pero es probable que la policía no descubra la secta de Manson, ya que todos los implicados mueren. Por lo tanto, es posible que no sea encarcelado en 1971. No estoy diciendo que una cosa sea mejor que la otra. Eso es lo interesante de modificar hechos históricos en el cine. Plantear dilemas morales que no tienen respuesta. ¿Qué hubiera pasado si el día en que iban a asesinar a Sharon Tate, un actor vecino, algo borracho, estaba festejando su regreso a la ciudad y decidía espantar a los hippies que entraron a su barrio? Y luego de espantarlos, los hippies se iban y Sharon, al escuchar ruidos, salía de su casa e invitaba al valiente Rick a tomar algo. Y todos acababan así, felices y con nuevas oportunidades. Ah, no. Esperen. Estoy obviando una parte. Estoy olvidando el momento que hace que Tarantino siga siendo el personaje que tanto tiempo le llevó a construir. Estoy olvidando la secuencia que le permite a Tarantino formar parte de ese selecto grupo de personas que pueden aplicar todas las características del cine de arte y ensayo y seguir siendo populares. Here I come. Here I come. Y aunque nos exprese sus temores de decadencia detrás de sus personajes, creo que lejos está, muy lejos, de un destino parecido al de Rick Dalton. It's official, old buddy. It has been. Hey, I'm sorry about that. Don't cry in front of the Mexicans. A partir de ahora hay una nueva forma de apoyar nuestro contenido a través de Patreon. Allí van a poder encontrar guiones, anotaciones y contenido inédito sobre nuestros análisis. Sería un placer para nosotros que nos apoyaran para poder seguir creciendo. Muchas gracias.